Buenas noches, mis hermanos, bienvenidos a todos, jóvenes, hermanos y hermanas. En esta noche vamos a estudiar el libro de Filipenses. Abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a estudiar unos dos textos bíblicos de esa porción bíblica. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Pero antes de iniciar con la explicación de este texto, déjenme contarle una historia, hermanos. Había una vez un padre de familia que tenía tres hijos. Este padre de familia enseñaba a sus hijos desde pequeño los valores cristianos: respeto, obediencia, humildad, amor hacia el prójimo. Pero un día este padre tenía que ir lejos a trabajar porque no tenía plata ya. Pero antes de irse, este papá dijo a sus tres hijos: hijos, obedezcan y respeten y cuiden a su mamá. Con lágrimas en los ojos, llorando, dijo: hijos, obedezcan, anden con buen testimonio, como si yo les estuviera viendo a ustedes aquí. Así como han vivido hasta hoy cuando están conmigo juntos, asimismo vivan cuando yo no esté con ustedes. Dijo esto, el siguiente día se fue a trabajar lejos, dejando a sus hijos y a su esposa. Pero luego de 6 meses, otro hermano, otro señor de esa misma comunidad fue a trabajar donde estaba ese papá. Y cuando llegó, este señor dijo: Señor, tus hijos caminan en buen testimonio. No hemos escuchado ninguna mala novedad de ellos. Le has enseñado bien los valores cristianos. Esa noticia le llegó al corazón al papá. Le dio ánimo para seguir trabajando. Aun cuando estaba lejos, esa noticia le dio ánimo. ¿A cuántos de nosotros una buena noticia nos da ánimo, sí, hermanos? Escuchar eso. Y ahora la pregunta es, hermanos, ¿será que Dios dice de nosotros lo mismo? ¿Será que Dios dice de acá, de Rosa, de Armando, de Wilmer? ¿Será que pone muy contento cuando ve nuestro testimonio en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el viaje? ¿Será que nuestro pastor se contenta cuando escucha nuestro testimonio? ¿Se pone contento? Preguntemos eso a nosotros mismos. ¿Cómo andamos, hermanos? Y es por eso que hoy en la tarde quiero hablar de nuestra obediencia al Señor. De nuestra obediencia al Señor, evidencias de la obediencia al Señor. Para eso vamos a leer Filipenses 2, 12 hasta 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Versículo 12 dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mis amados hermanos, Pablo escribe este libro aproximadamente en el año 62 después de Jesucristo. Él estaba en la cárcel. Él estaba pagando el costo por el evangelio, por predicar el evangelio. Desde la cárcel escribe esta carta para animar a los demás hermanos a seguir en el camino de Dios, en unidad, animando unos a otros. Mis hermanos, Pablo no esperaba estar animado para animar a los demás. Él estaba en la cárcel. Para nosotros hubiese sido bien desanimado. Así hubiésemos dicho: ¿cómo vamos a animar a los demás si a mí también me está yendo mal? Pero Pablo estaba en la cárcel y aún así no dejaba de animar a los demás. Eso nos da una gran lección, hermanos. Entonces, ¿pero cómo debemos dar nuestra obediencia al Señor? ¿O cómo debe ser? 2 cositas nada más, hermanos. Primero, debe ser una obediencia permanente o una obediencia en todo momento. ¿Qué dice versículo 12? Por tanto, amados míos, aquí está la clave: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia.
Pablo dice, como siempre han obedecido en mi presencia, así también obedezcan en mi ausencia. Ahora no soy con ustedes, pero sigan obedeciendo al Señor. La obediencia no debe ser, hermanos, solamente delante de una sola persona o de un líder, por lo que me está viendo, sino debe ser en todo momento y en todo lugar, hermanos. Como Pablo dice, como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia. Pablo había escuchado de Filipenses que andan en buen camino, que están obedeciendo al Señor, y eso le alegró a Pablo, le dio gozo. Filipenses era una de las iglesias que había ayudado económicamente también a apóstol Pablo, y eso le dio ánimo al apóstol Pablo. Si nosotros, hermanos, hoy, no solamente en un solo lugar, sino en todos los lugares, debemos dar nuestra obediencia al Señor. Así como nuestros hijos, hermanos, sus hijos. ¿Cómo se ponen ustedes cuando sus hijos le obedecen en todo momento? No solamente cuando les ordena una cosa, sino cuando ellos mismos hacen las cosas. Nos ponemos contentos. Yo tengo mis hermanos pequeños. A veces nos toca estar diciendo que haga tal cosa, pero a veces por su misma iniciativa inician a hacer las cosas y nos ponemos alegres, ¿sí, hermanos? ¿A cuántos de ustedes, mis hermanos jóvenes, padres y madres de familia, les haría un bien escuchar que sus hijos andan con respeto en el colegio? A veces creo que nos han de salir lágrimas de alegría, ¿sí o no? Decir a la hermana Olguita, su hija es bien respetuosa, hace todas las tareas, tiene buenas notas académicas, es bien ayudadora a los demás. ¿Cómo se sentirá nuestro hermano Noé, nuestra hermana Olguita? Alegre. Entonces los demás también hacen mismo, hermanos. Pero nuestra responsabilidad también es indicar la misma obediencia hacia el Señor, para que el Señor nos recompense en nuestra familia. Segundo punto, hermanos, ¿cómo más debemos reflejar nuestra obediencia? Primero, es una obediencia permanente. Segundo, es una obediencia con devoción. ¿Qué dice versículo 12, la última parte? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una obediencia con devoción, es una obediencia con temor. Aquí una aclaración, hermanos. Temor no es lo mismo que miedo. Temor es hacer con respeto las cosas, por lo que Dios es. Yo obedezco al Señor no solamente por el miedo de que Él me va a enviar al infierno, no, sino yo obedezco por amor. Temor es respeto a Él, hermanos. Esto se ve en el matrimonio, hermanos. Yo respeto a mi esposa o a mi esposo por lo que amo, no por lo que tengo miedo a él o a ella, sino por lo que amo. Yo me enamoré de él o de ella de todo corazón y di mi palabra al Señor un día que estaría en las buenas y en las malas junto a él, junto a ella. Eso es respeto, amor. Pero si yo soy fiel solamente por miedo de que me va a dejar, de que me va a pegar, me va a golpear, eso no es temor, eso es miedo. Pues aquí dice con temor. El principio de la sabiduría es temor a Jehová, hermanos. Entonces, el temor es, yo respeto por lo que Él es. ¿Quién es Dios? Él es mi Padre. Él es el creador de todo. Él es el que me cuida, Él es el que me ayuda y también Él es el que me castiga y me disciplina. Pero por amor, hermanos. Pero aquí hay otra cosita más. Es una obediencia con temor. Pero ese temor es iniciado por Dios mismo a través de nosotros. No es iniciado por nosotros. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero luego versículo 13, ¿qué dice? Porque Dios es el que produce eso. Cuando Pablo dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, está diciendo que ese ocupaos, que ese trabajo
produce ¿quién? Dios mismo. Parece que cuando Pablo dice ocupaos en vuestra salvación, parece que como que está diciendo ustedes tienen que trabajar para ganar la salvación, pero no es así. En el versículo 13 explica, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces cuando nosotros leemos ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no debemos pensar que yo inicio todo, que yo hago las cosas para ser bien visto por Dios, sino Dios hace estas cosas en mí. Entonces, hermanos, Dios inicia las cosas, Dios hace las cosas y Dios finaliza las cosas a través de nosotros. Bien, hermanos, hemos visto cómo debemos reflejar nuestra obediencia al Señor. Primero, dije que es una obediencia permanente en todo momento, con todas las personas. Segundo, es una obediencia con devoción, por amor. Pero ¿cómo lo hacemos, hermanos? ¿Cómo más? Algunas cositas más para finalizar, hermanos. Primero, a veces nosotros parecemos más cristianos dentro de la iglesia, menos cristianos fuera de la iglesia. A veces somos más cristianos a rato de oración, pero fuera de oración, menos cristianos. Esto no debe ser así, hermanos. Tenemos la responsabilidad de cambiar nosotros nuestra actitud. Por eso dije al inicio, hermanos, nuestra obediencia debe ser en todo momento, en la universidad, en el trabajo, en el colegio, en el viaje, en el negocio, en la plaza. Entonces hoy, hermanos, propóngase a ser obediente en todo momento, delante de cualquier persona. Jóvenes universitarios, colegiantes, lo mismo. Quizá muchos de ustedes indican un testimonio acá y otro testimonio en el colegio o en la universidad. Quizás nunca nos comportaríamos como comportaríamos en el colegio o en la universidad aquí, porque aquí nos da vergüenza, pero en la universidad no nos da vergüenza. Cambiemos esa actitud, hermanos. Reflejemos el Evangelio de Jesucristo en la universidad con obediencia. Ayer estábamos hablando con nuestro hermano Armando de que a veces en el colegio, a veces o en la universidad, sí nos va a ver mal, hasta a veces nos va a rechazar. Porque a veces cuando yo estudiaba en la universidad, me decían, el hermanito no puede tal cosas. El hermanito ya llegó. A veces quizás en el corazón nos vamos a sentir un poco triste, pero vale la pena obedecer a Dios aun cuando todos no estén de acuerdo, hermanos. Porque si uno está con Dios, es más, pues, aún 10 o 13, cuánto estés ahí ellos. Parece más, pero el que está con Dios es más, hermanos. Entonces, hermanos, en cualquier momento, nuestra obediencia debe ser lo mismo acá adentro, fuera, en cualquier lugar. Para jóvenes, nuestra obediencia debe ser lo mismo que en la iglesia, con nuestros padres, y en el colegio lo mismo, amigos. Somos responsables de ser la sal y la luz de aquí en la tierra. ¿Y qué significa eso? Debemos reflejar nuestra obediencia a todos, hermanos. A veces no solamente es hablar del evangelio, a veces nosotros evangelizamos solamente con el testimonio. A veces solamente con el testimonio no es necesario hablar, hermanos. Entonces, hermanos, Pablo no esperaba estar animado para animar a los demás. Lo mismo aquí, hermanos. Ese también es evidencia de la obediencia, aun cuando nosotros animamos unos a otros. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? No esperemos estar animado para animar a los demás, especialmente los líderes. Es una gran responsabilidad, duele, pero Pablo dice, el Señor me consola para consolar a los demás. Y siempre nos estará consolando para consolar a nosotros, hermanos. Gracias, hermanos.